¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Buenos días, estimado Nelson. Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, mi querido Andrés. Ya está en vivo y en directo viéndolo la gente a esta hora de la mañana. Gracias por darnos un poco de su tiempo y conocer un poco lo que ocurre. Y también despidiendo, porque ustedes son los últimos invitados de este bloque. Ya de aquí paramos hasta el próximo año y es chévere también conocer un poco la expectativa que podamos tener del país para el 2023. André, ¿qué tan real es el golpe de Estado blando que ya se ha denunciado por parte de varios bloques de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que existe un doble rasero por parte de la legislatura de hablar de golpes blandos cuando ellos desconocen decisiones judiciales. ¿Ya? Vemos en este caso la Asamblea Nacional, en lugar de presentar recursos de impugnación para dejar sin efecto esa vergonzosa sentencia de la Concordia, más bien utiliza vías de hecho, ruedas de prensa, comunicaditos, que por ahí uno que otro tuit de un presidente, de un asambleísta, etcétera, etcétera. Pero a la final del día incurren en el mismo síntoma que, por así decirlo, están calificando en el caso del presidente de la República. Ya. Evidentemente, yo más allá de hablar de un golpe blando, yo diría que estamos frente a una grave crisis institucional Ok. en el cual no existe solo una pugna de la Asamblea Nacional con el CPCCS, Ya. sino que de carambola también en esta pelea de perros se ha metido también el presidente de la República y el gobierno, y obviamente para ver a dónde pueden llegar con este proceso de destitución y esta sentencia que lo sostiene a los del Consejo de Participación Ciudadana. André, entonces lo que podemos interpretar de lo que nos mencionas es que esta sentencia tiene asidero, lo que ocurrió con el juez, es decir, está bien, está correcto, porque a veces uno no comprende bien el tema constitucional. Lo que actuó, lo que hizo el juez, ¿es correcto? ¿Puede interferir en la asamblea? ¿Quién hace, A ver, perdón que te interrumpa, para completar, quién está haciendo mal? ya, yo creo que aquí ninguno está haciendo bien, Ok, ok. ni la Asamblea Nacional, ni el Consejo de Participación Ciudadana, el juez ni el gobierno. Ya. Y vamos con algunas cuestiones importantes que la ciudadanía muchas veces no ve en las noticias, no ve en los medios de comunicación y que justamente por eso es la limitación del tiempo. Y aquí lo Ok, vamos a hacer de manera muy sucinta. perfecto. Primer comentario. La Asamblea Nacional sanciona, destituye, censura según los afectos y desafectos y el grado de parentesco, porque Ya. recordemos que los del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos, pero solo 4, pero los otros 3, donde estaba una sobrina de un legislador, en cambio ellos son intocables, cuando debían haberse ido a su casa los 7 Todos. integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, cogidos de la mano porque han incumplido funciones. Perfecto. Primer comentario. Segundo, vemos un Consejo de Participación Ciudadana que ya fue censurado y destituido, pero quiere a toda costa atornillarse en el puesto. Y para el efecto no es que ellos han presentado una acción de protección, porque una cosa sería que ellos firmen la demanda, presenten ante la judicatura correspondiente, que es la de Quito, y ahí tengan una sentencia. Pero ¿sabe, Nelson, cómo se da este proceso? ¿Cómo? Porque algunos dicen, el juez de la Concordia es impoluto, nos Ya. viene a dar cátedra de derecho constitucional, es un juez garantista, y salen a llenarse la boca los del Consejo de Participación Ciudadana que se les ha violentado los derechos y que esa sentencia prácticamente es ejemplificatoria de lo que no debería hacer la Asamblea Nacional. Ok. Pero lo que no nos dicen es que esa demanda fue presentada por un ciudadano, un Ok. tercero, un comedido, alguien que por ahí le vieron sentado en la esquina de la Ven acá, no Concordia y estás dijeron, haciendo oye, nada, ponte ahí. ¿no quieres presentar una demanda? Pero ese señor no es que presenta una demanda, estimado Nelson, ¿Ya? presenta 7 demandas y las otras 6 les niegan e inadmiten porque son improcedentes. Y solo ese juez garantista, entre comillas, es el que les da la sentencia favorable. Entonces, que no se vengan a llenar la boca diciendo que el juez ha actuado en derecho cuando vemos cómo llegó esa sentencia Claro. de esa acción de protección. Y esto El de tercer usar 7, André, perdón que te interrumpa, ¿esto no es un abuso? 7 y todo. Por supuesto, estimado Nelson, ¿por qué? Porque uno de los requisitos para quienes ejercemos el derecho constitucional es que tú hagas una declaración que no has interpuesto demanda
por los mismos actos y hechos y personas demandadas. Ya. Y aquí vemos que el señor demandó 7 veces, pero estaba jugando a la lotería, Claro. a la lotería de las garantías jurisdiccionales para ver dónde le sale el número premiado, y le salió premiado con este juez que sostiene actualmente a los vocales destituidos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Con eso era suficiente como para bajarlo o no? Con este acto de abuso de 7 escritos, de 7 recursos, de 6 recursos. El problema aquí, estimado Nelson, ya íbamos con el tercer comentario Dale. que iba a dar en esta segunda parte, es que cuando tú tienes un tipo de estas sentencias, no es que tú puedes desconocer una orden judicial. Ya. En un estado de derecho, más allá de que nos guste o no nos guste una sentencia, un fallo, una decisión judicial, yo tengo que acatar, porque esas son mis responsabilidades como ciudadano y como funcionario público. Y si yo no estoy de acuerdo con una decisión, ¿qué es lo que debo hacer? Impugnar, apelar, porque lo que se hace en derecho se resuelve en derecho. Pero vemos que nuestra Asamblea Nacional hace comunicado de prensa, la rueda de prensa, no te doy quórum, por ahí me enojo y después de ahora lanzo el comunicado diciendo el golpe de Estado blando. Entonces, utilicen los mecanismos constitucionales. Y no lo han hecho. No tenemos razón de eso. Lo han hecho, pero de manera muy sosa, cuando en realidad deberían hacer con una actuación contundente y evidentemente ya pedir que, por ejemplo, se califique el error inexcusable en contra de este juez. Claro, André, y en este caso donde evidentemente no hay una respuesta, no hacen caso, por decirlo criollamente, ¿no? El juez ordena y los señores no hacen caso. ¿Procede legal y constitucionalmente, André, la destitución de estos asambleístas porque han pedido la lista? Parecería ser como que préstame la lista, estos no dieron quórum, malcriados, se van. ¿Puede pasar eso? A ver, aquí yo creo que es importante recordar un tema. Yeah. Todos los actos del poder público, llámese presidente de la República, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura o de la comisaría más recóndita de nuestro país, al ser un acto del poder público es susceptible de acción de protección. Yeah. Así que decir que las decisiones de la Asamblea Nacional están blindadas porque son el primer poder del Estado es falso. Yeah. Sí pueden ser impugnadas en la vía constitucional. Ahora, es un error decir que el incumplimiento de esta sentencia puede dar como resultado la destitución de los asambleístas de manera directa por parte del juez de la Concordia, que pueden ser susceptibles de sanción constitucional, de acuerdo. Pero aquí tenemos también otro problema, que el órgano que puede destituir a funcionarios públicos es la Corte Constitucional a través de acción de incumplimiento. Pero hasta que llegue a la magistratura constitucional, seguramente ya estaremos viendo, entre comillas, la reelección del presidente Lasso en el 2025 y no va a ocurrir absolutamente nada. Y por otro lado, yo creo que también es necesario indicar, estimado Nelson, que yo desde la práctica profesional es la primera vez que veo y escucho que un juez dice, ¿sabe qué? Usted cúmplame primero la sentencia que di de manera oral y después usted le voy a notificar la sentencia por escrito. Es decir, que me está limitando inclusive mis posibilidades de impugnación. Claro. Y claramente vemos que está siendo manoseada la justicia constitucional. Es evidente, André, con todas las aristas que tú nos explicas, que hay una crisis, ¿no? Lo decías y lo describías muy bien, porque aquí hay un asunto de ¿cuál es el problema? Y qué bueno que tenemos aquí para que nos comentes. Porque cada actor defiende su postura y cada actor en estas ecuaciones dice y cree que está haciendo bien sus funciones. De hecho, la Asamblea ha mencionado dentro de los escritos y le dice al Poder Ejecutivo que cuidado y tenga que someterse a las consecuencias de lo que podría pasar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Porque vemos que se violenta la Constitución y se violenta todo. ¿Qué podría pasar desde la Asamblea si llegara a ocurrir todas estas cosas, estos golpes blandos, este golpe que podría, no sé si pase realmente, pero ¿cuáles son esas consecuencias que debería pagar el presidente? Bueno, en este caso vemos, estimado Nelson, que existen amenazas de lado y lado. Ajá. Por un lado dicen el Estado blando, por otro lado que una Asamblea Nacional que ni sé qué y que pueden aplicar el tema de la muerte cruzada. En lenguaje castizo, estimado Nelson,
perro que ladra no muerde. Yo pienso que no va a existir muerte cruzada, porque si quisieran irse a una muerte cruzada, la Asamblea Nacional en ese momento pediría al presidente Saquicela que convoque una sesión de pleno para aplicar el 130 numeral 1 o numeral 2 de la Constitución de la Ujú. República, que tiene que ver con la destitución directa del presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. Y en el caso del presidente de la República, que también manda comunicados con el ministro de Gobierno, yo más bien le diría, firme el decreto ejecutivo, De una porque vez. aquí no se puede ocasionar, no se puede crear una guerra fría. El Estado blando, estamos amenazando. Verá, presidente, que si es que nos mira mal, voy a activar el 130. En vez de amenazas, presenta la convocatoria, Claro, porque con eso a la final del día no tomas decisiones. aunque ya se hizo y no pasó, sí se puede reactivar. Ahí tenemos un problema, estimado Nelson. Claro, Ahí hay criterios y criterios, ¿no? existe una doble interpretación, llamémoslo así, del alcance que puede tener el 130 de la Constitución. Porque, por un lado, dice que esta facultad, que es la destitución directa, se puede aplicar una sola vez dentro del periodo legislativo. Y algunos dicen, bueno, si tú ya activaste el procedimiento y lastimosamente no tuviste los 92 votos, que es la mayoría calificada de Ujú, los dos ujú. tercios, ya no puedes ocupar esa facultad porque eso supondría que tú lo tengas cada 2 semanas o cada mes al presidente en el Pleno de la Asamblea Nacional hasta conseguir los votos para la destitución. Ok. Pero en cambio hay otros que dicen que esa limitación se configuraría una vez que ya ha sido destituido el presidente de la República. Pero yo Bueno, lo que digo, tampoco es que le puedes destituir 2 veces. claro, eso Entonces, es medio, quedo con medio la irónico. primera interpretación, más allá de que a algunos les guste o no les guste lo que mi sentido jurídico me dice, pero finalmente yo tampoco no es que tenga la razón y soy dueño de la verdad. A la final del día, esto, el único que podrá interpretar cuál es el alcance de esta disposición La será Corte, la Corte la Corte. Constitucional. La Corte Constitucional, así es. André, este tipo de problemas son exclusivos de nosotros porque estos problemas constitucionales, perdón, institucionales, definitivamente afectan al país. ¿Son exclusivos de Ecuador o se da en todos lados? Se da en todos lados y para muestra de aquello un botón. No podemos desconocer lo que está pasando actualmente en Perú, que por ahí el presidente quiere convocar a constituyente, pero se te adelanta el Congreso y te va destituyendo. Pero ahí fueron No, radicales, pues no, André, ahí fueron de una. Acá, como tú dices, están como que bailando, a la final fuera de una vez, ¿no? El uno o el otro, pero acá no, allá de una. claro, aquí lo hacen suavecito, tranquilito, porque saben que nuestros asambleístas, algunos de los que están actualmente, si pasa aquello y hay elecciones anticipadas, créame, Nelson, que en su vida van a volver a ver un cargo público y Claro, peor aún, una curul en la Asamblea Nacional. así Entonces, es. esto no es tampoco un tema que solo ocurre en nuestro país. Vemos lo de Perú. Hace un par de años, lo que ocurría en Bolivia también. Ujú. Entonces, lastimosamente, nuestras democracias en Latinoamérica son bastante frágiles y se dan este tipo de situaciones. Y esto no deja progresar, André. O sea, es evidente que tener un país en esta zozobra no permite que se progrese. O sea, no sé, no soy muy experto en temas económicos, pero creo que cualquier inversionista va a pensarlo 3 o 4 veces si tienes problemas institucionales. Por supuesto, y yo creo que desde el año 2018 estamos viviendo esta desinstitucionalización bajo el pretexto de la descorreización. Lo que se ocasionó fue justamente dar estos golpes a la institucionalidad. Ejemplo de aquello, estimado Nelson, es que no tenemos varias autoridades titulares en las principales Ujú. instancias de control, como la Contraloría General del Estado, varias superintendencias, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, y ya nos hemos acostumbrado a ver al Contralor subrogante del El subrogante, subrogante y al el Defensor Público subrogante o vicedefensor, etcétera, etcétera, o al intendente que subroga al superintendente. Y como banco, incluso si tú quieres ajá. invertir, ponerte una institución financiera aquí a nivel nacional, tú dices, oye, ¿cómo voy a invertir un capital importante para formar parte del sistema financiero si ni siquiera tienen la máxima autoridad que hace el control, que es el superintendente de bancos? Terrible, Entonces, terrible. evidentemente eso también genera
esta situación que no da certeza ni seguridad jurídica para los inversionistas, pero también, estimado Nelson, más allá de lo que podemos ver desde ese ámbito, esto afecta al ciudadano común, Por supuesto. porque el ciudadano común ni siquiera sabe, en temas tan sencillos, Nelson, a quién dirigir el oficio, Ujú, porque ya no sabe si es el subrogante, el titular, el encargado, el transitorio, etcétera. ujú. Y eso afecta incluso, en este caso, a los trámites, a esas peticiones, solicitudes que tienen los ciudadanos. De hecho, André, por ejemplo, hay una práctica muy perversa, no sé si pasa en Quito. Tú estás en Quito, ¿verdad? Así Ya, es. no sé si pasa allá, pero acá hay una práctica muy perversa que casualmente los fines de semana se dañan los cajeros. Tú vas a recorrer los cajeros acá y se dañan los cajeros. Y vas y solo vale uno y eso es un perjuicio porque te tienen de cajero en cajero. Y digo, ¿por qué no regulan? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie reclama? Porque obviamente están peleando porque ni siquiera hay un superintendente de bancos que se pueda encargar de alguna regulación en ese sentido. Totalmente de acuerdo. André, ya ahora entrando un poquito a los temas un poquito más relajados del inicio del año que viene, ¿cuál crees tú que sea la perspectiva del país con lo que vivimos para el 2023 y particularmente con lo que se viene políticamente, que es las elecciones y la consulta popular? ¿Cuál crees tú que sea lo que nos espera como país? Yo creo que lo que vamos a vivir en el 2023 va a ser una secuela de lo que estábamos actualmente pasando en el 2022. Entonces, Ujú. esta es la primera temporada, esta es la Chuta, primera temporada de esta crisis institucional. Y la segunda viene recargada, Dios porque mío. aquí viene con algunas cosas interesantes. Primero que vamos a escoger autoridades seccionales, sí. Mm, La realidad entre cantones y provincias es totalmente distinta de lo que pase en Pichincha, en Quito, de lo que puede pasar en Los Ríos y en el Cantón Baba. Es mm, totalmente distinta. Los problemas, las necesidades son totalmente diferentes. Pero aquí vemos que va a marcar la agenda principalmente la consulta popular. ujú, Y la consulta popular por varias razones. Uno, porque va a ser un termómetro para medir la popularidad del presidente de la República, porque históricamente esto ha significado como un termómetro, llamémosle así, de la aceptación que tiene el proponente de la consulta popular, pero también en el ámbito institucional puede tener algunos resultados interesantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también se van a escoger a los vocales, a los integrantes del Consejo de ujú. Participación Ciudadana, en la consulta tú les vas a restar funciones. Entonces, evidentemente Qué dices, oye, cosas. escojo por fulano, pero al fulano también le voy quitando su función. Qué irónico, ¿no? Pero hay un aspecto medular de la consulta popular que muchas veces no se lo dice y que podría resolver esta grave crisis institucional. El presidente de la República, en el proyecto de enmienda, ha incluido dos transitorias que me parecen fundamentales. La primera es que dice, miren, le voy a pasar las atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional, de Ujú, acuerdo, pero para ejecutar esto necesito de un proyecto de ley. Y en la transitoria dice, el presidente deberá presentar un proyecto de ley en el plazo de 6 meses. La Asamblea deberá tramitarlo en el plazo de 360 días. un año. Y si no lo aprueba en ese plazo, tiene hasta 90 días adicionales para hacerlo. Es decir, Dos que años. estamos hablando de un año, 9 meses. Ujú. ¿Ya? Hasta desde la presentación hasta la prórroga del proyecto Qué de ley. gracia. Pero en la segunda transitoria, ahí viene la cuestión importante. Nos dice, mientras no tengamos esa ley, la Asamblea Nacional no puede designar a las autoridades de control. Por lo tanto, los que actualmente están en funciones y que ya están a punto de salir o que ya deberían haber sido reemplazados, quedarán prorrogados en su cargo hasta que salga esa ley. Dios mío Entonces, lindo. consulta popular gana en febrero. Los resultados se publican en mayo. Cuente Nelson desde mayo, 2 años, y esos señores se van a quedar ejerciendo el cargo. E inclusive se quedan desiertos los procesos que actualmente están en trámite. Y eso es por la razón por la cual el Consejo de Participación Ciudadana quiere meter pie en el acelerador para nombrar autoridades antes de febrero y la Asamblea Nacional también votarlos, poder ellos nombrar con los que van a titularizar incluso hasta los muertos, y ellos sean los encargados de nombrar contralor, superintendente, etcétera, etcétera. Qué cosas, ¿no? Eso es como dices, Andrés, lo que la gente de pronto no está observando y viendo y se vende la idea de que la consulta lo arregla todo. André Benavides, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Te deseo un feliz año y una feliz Navidad. Ya contigo y con Tamara cerramos las entrevistas hasta el próximo año. Tus palabras para despedirnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Nelson. Cerramos el año con broche de oro. Sí, así es, Y, así y es. Cerramos las evidentemente, entrevistas, es la última. y evidentemente también te deseo una feliz Navidad para ti, para tu familia, para también el equipo de Hablando Claro, para tu audiencia y también un próspero año 2023 y esperemos que las situaciones de nuestro país mejoren, no para los intereses de nuestros políticos, sino realmente para que se satisfagan aquellas necesidades que tenemos todos los ecuatorianos. Ojalá que así sea. Chao, chao, Andrés, nos vemos el próximo año. Un abrazo. Muy bien, amigos, ahí estuvo en nuestra primera parte André Benavides, una entrevista súper interesante, más que todo para conocer todo lo que ocurre.